Hay algo que casi nadie te dice cuando decides mejorar tu vida. No te hablan de la motivación que se acaba, no te hablan de los días donde no quieres hacer nada, no te hablan de lo incómodo que es convertirte en alguien diferente, porque todos hablan del resultado, pero nadie habla del proceso. Y el proceso, muchas veces, si enchi solo, porque cuando empiezas a cambiar, empiezas a dejar cosas atrás, hábitos a rutinas, personas, incluso versiones de ti que ya no encajan con lo que quieres ser. Y ahí es donde todo se vuelve raro, porque ya no eres el de antes, pero todavía no eres quien quieres ser. Estás en medio, en una etapa donde nada se siente seguro, donde dudas de ti, donde te cuestionas todo y donde muchas veces te sientes solo, porque mientras tú estás intentando crecer, otros siguen en lo mismo. Mientras tú estás trabajando en ti, otros no lo entienden. Y no es que estén mal, simplemente están en otro momento, pero eso no quita que duela, que incomode, que a veces quieras rendirte, porque mejorar tu vida no siempre se ve bien. No siempre se siente bien a veces. Se siente como perderlo todo. Perder comodidad, perder personas, perder certezas. Pero lo que no ves aún es lo que estás ganando. Y en la siguiente parte vas a entender por qué esta soledad no es el problema, es la señal de que vas por el camino correcto. Hay un momento en este proceso donde empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Ya no encajas donde antes hacían las mismas bromas. Ya no te causan gracia en las mismas salidas. Ya no las mismas conversaciones, se sienten vacías y no sabes si sentirte mal o sentirte orgulloso, porque por un lado estás cambiando, pero por otro estás perdiendo conexión y eso pesa, porque el ser humano necesita pertenecer, necesita sentirse parte de algo. Pero cuando decides mejorar tu vida, muchas veces eso cambia, empiezas a decir que no a cosas que antes aceptabas. Empiezas a elegirte, a priorizarte, a cuidarte. Y eso no todos lo entienden. Algunos lo ven como que cambiaste demasiado. Otros piensan que te crees más y otros simplemente se alejan a mí. Ahí es donde duele de verdad, porque no solo estás luchando contigo, también estás perdiendo conexiones. Pero aquí viene algo importante. Esto no es un error. Es una consecuencia porque crece, filtra. Personas filtra, hábitos, filtra entornos y deja solo lo que realmente está alineado contigo. El problema es que ese filtro no es inmediato, no es cómodo y mucho menos fácil, porque primero te deja en el vacío, en un punto donde ya no eres de allá, pero tampoco eres de aquí. Y esa sensación de no pertenecer a ningún lado es una de las más difíciles de soportar, pero también es una de las más necesarias, porque en ese espacio es donde se construye tu nueva identidad, no la que los demás esperan, sino la que tú decides. Y aunque hoy se sienta incómodo, confuso y solitario, esto es exactamente lo que tenía que pasar, porque en la siguiente parte vas a entender por qué este aislamiento está formando la mejor versión de ti. Aquí es donde la mayoría se rinde, justo en esta etapa, porque es la parte donde ya no hay emoción, ya no hay motivación constante, ya no hay aplausos, solo estás tú y tu disciplina. Y eso no es fácil, porque mejorar tu vida al inicio se siente emocionante, te llenas de energía, de ganas, de motivación. Pero después todo eso baja y lo único que queda es el compromiso. Hacer lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque nadie lo vea. Y aquí es donde se separan todos. Los que solo querían un cambio rápido y los que realmente están dispuestos a transformarse. Porque mejorar tu vida no es cuestión de días, es una decisión diaria. Una batalla constante contigo mismo, contra la flojera, contra el audaz,
contra esa voz que te dice a mejor mañana. Y lo más duro de todo es que nadie ve esa parte. Nadie ve cuando te levantas sin ganas. Nadie ve cuando dudas de ti. Nadie ve cuando quieres rendirte, pero no lo haces. Y eso hace que se sienta aún más solo, porque parece que estás luchando en silencio. Pero aquí es donde tienes que entender algo claro. Esta etapa es la que más te construye. Porque aquí no estás actuando por emoción, estás actuando por identidad. Ya no lo haces porque te sientes motivado, lo haces porque decidiste ser diferente. Y eso lo cambia todo. Porque cuando llegas a este punto, dejas de depender de cómo te sientes y empiezas a depender de quién eres. Y esa es la verdadera transformación, no cuando todo es fácil, sino cuando decides seguir, incluso cuando nadie te está viendo. Incluso cuando no tienes ganas. Incluso cuando te sientes solo, porque en la siguiente parte vas a darte cuenta de algo aún más fuerte. Porque esta soledad es el precio que pocos están dispuestos a pagar. Y por eso, casi nadie logra cambiar su vida. Y aquí es donde todo se vuelve aún más claro. Esta soledad tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Porque mientras tú estás trabajando en ti, muchos prefieren quedarse donde es cómodo, donde no hay esfuerzo, donde no hay disciplina, donde no hay incomodidad. Y eso es lo fácil o lo difícil. Es hacer lo que tú estás haciendo, elegirte cuando nadie más lo hace, seguir cuando nadie te aplaude, avanzar cuando nadie te entiende. Porque esta etapa no es para todos. Es para los que están dispuestos a incomodarse, a fallar a Ney, a levantarse Ney, seguir adelante, aunque no vean resultados inmediatos. Y por eso se siente tan solo, porque estás haciendo algo que la mayoría evita, algo que la mayoría pospone, algo que la mayoría abandona, pero tú, no, tú sigues, incluso en silencio, incluso en duda, incluso en momentos donde parece que nada cambia. Y aquí es donde muchos no se dan cuenta de algo importante. Si está cambiando, tan solo que no por fuera, por dentro. Estás construyendo disciplina, carácter, mentalidad. Estás creando una versión de ti que no depende de la motivación, que no necesita validación, que no se rinde fácil ni eso. Vale más que cualquier resultado inmediato, porque los resultados llegan. Pero lo que realmente importa es en quién te conviertes en el proceso. Y aunque hoy no tengas todo lo que quieres, ya no eres quien eras, y eso ya es un avance enorme. Así que si hoy te sientes solo, si sientes que nadie entiende tu proceso, si sientes que estás luchando en silencio, tú no estás perdiendo, estás construyendo. Y en la siguiente parte vas a entender por qué todo esto vale completamente la pena. Y poco a poco empiezas a notar algo diferente, algo que antes no veías en tu mente cambia. Tu forma de reaccionar cambia. Tu forma de pensar ya no es la misma. Cosas que antes te afectaban, ahora ya no tienen el mismo peso. Opiniones que antes te detenían, ahora ya no te controlan. Y sin darte cuenta, te estás volviendo más fuerte, más enfocado, más claro. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Porque entiendes que esta etapa no era para destruirte, era para formarte, para quitarte distracciones, para enseñarte disciplina, para obligarte a crecer, porque cuando nadie está, es cuando realmente descubres quién eres. Sin validaciones, sin aplausos, sin distracciones, son solo tú y tu verdad. Y eso, aunque al principio duele, después se convierte en tu mayor ventaja, porque ya no dependes de nadie, ya no necesitas que te motiven, ya no necesitas que te aprueben. Ahora actúas porque sabes quién quieres ser y eso es poder. Un poder que no muchos tienen porque la mayoría abandona antes de llegar aquí. La mayoría se rinde cuando empieza a sentirse solo. Pero tú no, tú seguiste. Y eso ya te puso en otro nivel. Uno donde ya no se trata solo de mejorar tu vida, sino de sostener ese cambio. De mantener esa disciplina de
seguir avanzando, aunque el camino siga siendo difícil, porque en la siguiente parte vas a ver el resultado de todo esto y por qué absolutamente todo valió la pena. Y después de todo este proceso, llega el momento donde todo encaja en donde entiendes. ¿Por qué tuviste que pasar por todo eso? La soledad, a las dudas, en los días difíciles, las ganas de rendirte. Todo tenía un propósito, porque ahora ya no eres la misma persona, ahora tienes disciplina, tienes claridad, tienes una mentalidad que antes no tenías. Y eso lo cambia todo, porque empiezas a ver resultados. Pero no solo resultados externos, resultados internos, paz, seguridad, confianza en ti. Y eso vale más que cualquier logro material, porque ya no dependes de nada ni de nadie para sentirte bien contigo. Ahora sabes quién eres, sabes lo que quieres y sabes lo que estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Y lo mejor de todo es que ya no tienes que forzar nada. Las personas correctas empiezan a aparecer, las oportunidades empiezan a llegar, las cosas empiezan a fluir, no por suerte, sino porque tú cambiaste, porque te convertiste en alguien diferente, alguien que ya no se conforma, alguien que ya no se rinde, alguien que ya no vuelve atrás. Y ahí es donde entiendes algo poderoso. La soledad nunca fue el problema, fue el proceso que te llevó a convertirte en la persona que necesitabas ser. Así que, si hoy estás en esa etapa Nuchi de Tengos, no regreses, no te conformes, porque lo que estás construyendo vale demasiado. Y aunque a veces se sienta difícil, aunque a veces se sienta lento, aunque a veces se sienta solitario, todo está valiendo la pena. Si este mensaje conectó contigo, déjalo en los comentarios con un estoy en el proceso y compártelo con alguien que esté luchando en silencio. Porque a veces, sin Chirchi Solu, es la señal más clara de que estás creciendo